Muy, pero muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a la tercera conferencia magistral que tenemos este día, un día domingo maravilloso. Y bueno, quiero invitar a mis queridos estudiantes que están aquí presentes. No sé si por ahí está mi querido maestro Oscar Mauricio González, a ver si me colabora haciendo su presentación. Mi querido profe Oscar Mauricio González, mi gran amigo. Estamos invitándolo a la sala para que el doctor Kesvan Edwin Áviles lo conozca. ¿Listo, Oscar? Listo. Listo, Hilder. Muy buenos días, eh, profesor. Eisbach, Kesvan. Keisbach. Buenos días. Gracias por estar con nosotros acá, por compartir sus conocimientos. Mi nombre es Oscar Mauricio González, soy el representante de la Asociación de Gimnasios de Cali y pues ya llevo más o menos casi 20 años con la asociación. Tengo un gimnasio también, represento un gimnasio hace 29 años prácticamente. Y pues estoy pues, prácticamente como líder aquí en el Valle del Cauca, en el medio del fitness. Le agradezco por estar acá y por compartir con nosotros su conocimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido, bienvenido. Mi querido sargento desde Ecuador, Carlos Franco, tiene la palabra. Muy buenos días, maestro Hilder, acá Ewan Avilés y a todos los compañeros que están aquí disertantes. Para mí es un honor aprender día a día. ¿Quién les saluda? Carlos Franco Guerrero. Tengo varios seminarios, congresos. Actualmente estoy sacando la licenciatura en educación física. Soy tecnólogo en educación física. También tengo un bagaje de conocimiento en lo que es un diplomado en psicología deportiva, en, en biomecánica del entrenamiento deportivo y en muchos ámbitos que día a día nos preparamos y nunca terminamos de aprender. Estamos en el camino del conocimiento y mi mensaje sería que la educación y el deporte son guerras que se ganan sin armas. Físicamente fuerte, mentalmente inquebrantable, porque el único día fácil fue ayer, fe en la causa, y siempre agradecido con Dios y con todos ustedes para aprender día a día. Muchas gracias. Vamos a darle la bienvenida a mi querido doctor Fernando de la Torre. Doctor Fernando, por favor, nos regala un saludito. Hola, buenos días. Una disculpa, no está funcionando mi micrófono y Ahí lo aparte, escuchamos perfectamente, mi doctor. qué bueno. Y aparte estoy haciendo el quehacer del domingo, estoy lavando la ropa. Pero aquí estamos al pendiente. Saludos para todos y un saludo y un abrazo para todos. Bueno, excelente tenerlo para acá, mi querido doctor. En este momentico me dispongo a presentar a nuestro maravilloso invitado de esta mañana. Por favor, me informan si ya se ve mi pantalla ampliada. Ya Muy lo observo. bien. El maestro Kesvan Edwin Áviles Salgado, desde México. Él es licenciado en Educación Física por la Escuela Normal de Educación Física ENEC de Toluca. Es magíster en Ciencias del Deporte y el Ejercicio por la Universidad de Puebla, Unipuebla. Magíster en Investigación de la Educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, ISEM. Y doctor en Investigación Educativa por la Universidad Unipuebla. Docente horas de clase de educación física en educación básica y entrenador deportivo en la Escuela del Deporte de Toluca, Estado de México. Catedrático de la licenciatura en educación física de la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNIT y de la maestría y doctorado de Unipuebla. Conferencista, ponente y tallerista nacional e internacional en el ámbito de la didáctica y la educación física. Creador de contenido digital en materia de educación física. Investigador y productor de artículos académicos y científicos de la investigación cualitativa. Hoy con un tema maravilloso que es la evaluación en la educación física. Qué gusto, y es un placer, mi doctor Kesman, tenerlo en el Ponao. El Ponao le da la bienvenida y usted sabe que el Ponao es su casa. Tiene su tiempo, maestro. Gracias. Ok, muchas gracias. Nuevamente, ok. ¿Ya se observa nuevamente mis diapositivas?
En este momentico está cargando, maestro, está en Zoom. Eso, ahí, amplíela. Ya está ampliada desde acá. Eso, perfecto. Ok. Pues bueno, usted me dice cuánto tiempo tengo, de cuánto tiempo dispongo. Maestro, la hora. Yo aquí a nadie le quito la hora. El otro profe puede también esperar sin ningún problema, maestro. Tiene 60 minutos. Ok, muchas gracias. Pues bueno, buenos días tengan todas y todos. Un gusto saludarles desde el Estado de México. Es una de las 32 entidades federativas que componen geopolíticamente la República Mexicana. Soy el doctor Kesvan Edwin Avilés Salgado. Soy orgullosamente educador físico de a pie. Y en mis ratos libres, pues me dedico a la investigación educativa. Pues bueno, el motivo que nos convoca en esta sala el día de hoy y a esta hora, pues es presentarles una investigación que me publica la revista iberoamericana de evaluación educativa de la Universidad Autónoma de Madrid, la cual llevó por título Evaluación formativa en educación física, prácticas evaluativas y propuestas formativas. Pues bueno, este artículo yo lo culmino en el mes de febrero de este año, pero a lo largo de estos meses he seguido indagando sobre esta temática. Me ha apasionado por la evaluación formativa en educación física y el contenido de esta exposición o de esta charla, pues no es solamente lo que contiene el artículo, sino también estas reflexiones posteriores a ello. Entonces, esta charla la divido en 6 momentos. Por un lado, la problematización, enseguida el sustento teórico, más adelante la metodología, después los resultados, la discusión y conclusiones y por último una propuesta formativa desde la propia experiencia que me ha llevado a este proceso de investigación y también de acción. Pues bueno, inicio con lo que es la problematización y en cuanto al marco normativo, el artículo 3º constitucional es aquel en el que se señalan las disposiciones obligatorias que regulan la función educativa pública. Nos habla de que la educación que imparta el Estado será democrática, nacional, contribuirá a la mejor convivencia humana, equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia. Me gustaría detenerme en estos dos elementos, integral y de excelencia. Cuando se habla de una educación integral, nos dice que todas las disciplinas del currículo mexicano tienen que favorecer al desarrollo integral del alumnado. Por otro lado, cuando habla de excelencia, nos dice que de cierta manera ya se debe favorecer el pensamiento crítico y vincular o crear lazos entre la escuela y la comunidad. Y así formaremos sujetos sociales reflexivos, críticos, solidarios y participativos. ¿Para qué? Para la transformación de la sociedad. Cabe mencionar que la nueva escuela mexicana, como así se le llama a esta nueva paradigma educativo, tiene una perspectiva crítica desde el pensamiento crítico latinoamericano. Por otra parte, hablamos de la Ley General de Educación, que ya se mete o habla más, de manera más específica sobre la evaluación y nos habla que será integral. ¿Y qué quiere decir con esto de integral? Que se deben de valorar los conocimientos, habilidades y destrezas y las actitudes de los estudiantes. ¿Para qué? Para el logro de los propósitos establecidos en el plan y programa de estudios. El acuerdo número 100923, por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, también en sintonía con la Ley General de Educación nos habla de una evaluación integral y ya se empieza a vislumbrar esta situación de la retroalimentación. ¿Para qué? Para desencadenar procesos de autorreflexión. El plan de estudios 2022, que es el que actualmente nos rige en la educación mexicana, habla de una evaluación en la que su función principal es retroalimentar el proceso educativo a través del diálogo, en una relación horizontal entre el profesorado y los estudiantes, generando así estos procesos de autorreflexión. Nos dice la Secretaría de Educación Pública que se evalúa para poner en evidencia el trayecto recorrido y lo que falta por andar. Es decir, que ya no hablamos de una evaluación al final del proceso, sino durante ese trayecto que se está recorriendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La nueva escuela mexicana diseña, publica y nos distribuye a los docentes un libro. Se llama Un libro sin recetas para la maestra y maestro, y en su apartado sobre las notas de evaluación formativa,
nos invita a este cambio de visión en cuanto a la evaluación. ¿Para qué? Para realizar un ejercicio de innovación pedagógica. La evaluación con un enfoque formativo, nos dice este libro, no es un asunto nuevo en las políticas educativas en México. Se ha venido planteando desde las reformas curriculares del 2000, del 2004, 2006, 2009, 2011 y la antecesora 2017. Esta reforma del 2017, que se llamó Aprendizajes Clave, tenía, en cuanto a la evaluación, tenía una perspectiva pragmática y eficientista enfocada netamente a lo académico. Se alejaba un poco de lo comunitario y de las problemáticas sociales. Entonces podemos decir que la nueva escuela mexicana pues se fundamenta en el pensamiento crítico latinoamericano. En materia, en contexto mundial, y ya metiéndonos al asunto de lo que es la evaluación formativa, nos dice Slingerland y Herrero González y sus colaboradores que sigue imperando o sigue dominando la evaluación sumativa en las prácticas evaluativas de los educadores físicos. ¿Y cuál es la evaluación sumativa? Pues es aquella que se relega al momento final del proceso de enseñanza-aprendizaje con la intención pues de medir, de calificar, de cuantificar los resultados de aprendizaje, de medir el rendimiento del alumnado. El grosor, nos dice Guy Yapur, que el grosor nos señalan que en el contexto global la evaluación de educación física en materia académica investigativa es un asunto pendiente, que el grosor se enfoca más a la planificación y la implementación de estrategias didácticas, pero se habla poco de la evaluación en educación física. Y lo que es Slingerland nos habla de que se analizan desde la investigación, se analizan poco lo que es la planificación e implementación de la evaluación formativa en educación física. Entrando en el contexto local de México, en términos educativos generales, Tiburcio Moreno Olivos nos dice que sigue ponderando las prácticas evaluativas tradicionales, como lo dijimos hace rato, sobre la evaluación y la retroalimentación es prácticamente inexistente o es nula en las prácticas evaluativas de los educadores físicos. En México hay poca investigación sobre la evaluación de la educación física. El mayor volumen investigativo en esta temática pues, se concentra en el análisis del enfoque tradicional y el enfoque alternativo. Ahora, haciendo esa revisión de la literatura, con respecto a la evaluación formativa, nos dicen varios autores, que los coloco de este lado en la parte inferior derecha, nos dice que hay factores que dificultan la evaluación formativa en la educación física. Y en primer lugar, pues hablamos en cierto grado que somos prisioneros de la historia de prácticas de enseñanza en la que fuimos formados. O sea, seguimos reproduciendo las prácticas evaluativas de los docentes que tuvimos en el pasado. Asimismo, hay educadores físicos que tienen grupos numerosos y varias escuelas asignadas. También la poca carga horaria curricular de la educación física. En México, en preescolar y primaria se tiene 1 hora lectiva en el currículo y en educación secundaria se cuenta con 2 horas lectivas en el currículo. También la falta de formación o desarrollo profesional apropiado. La merma en la disposición y motivación para explorar y aplicar nuevas metodologías pedagógicas innovadoras que se ajusten a las condiciones específicas de la práctica docente. Además, la percepción de que las prácticas evaluativas formativas conllevan mucho tiempo implementarlas y un desgaste para el educador físico llevarlas a cabo. Asimismo, también no existe en ocasiones una adecuada formación en la evaluación formativa desde la universidad o en los institutos de educación superior. Y como vimos antes, existe una escasa investigación sobre la evaluación en educación física y, por último, la poca asesoría de las autoridades educativas en cuanto al acompañamiento en el campo. Llevan más un proceso de fiscalización que de acompañamiento pedagógico. Y es así como arribamos al objetivo de la investigación, que fue analizar las prácticas evaluativas y propuestas con un enfoque formativo desde la educación física, desde la percepción
de los educadores físicos mexiquenses. ¿Quiénes son los educadores físicos mexiquenses? Son los promotores y promotoras de educación física del Estado de México. Ahora, entrando ya en lo que es el sustento teórico, a lo largo de la historia de evaluación en educación existen dos paradigmas: el tradicional, que se enfoca más a medir y cualificar el rendimiento, los resultados de aprendizaje, y que se relega al momento final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se vuelve un apéndice de este proceso educativo. Han abundado lo que son los test o pruebas físicas y motrices, esto para garantizar el rigor científico de la disciplina pedagógica, de la educación física. De cierta manera se llevan a cabo situaciones artificiales alejadas de los contextos reales del alumnado, situaciones fragmentadas que se enfocan más en el aspecto físico y motriz y dejan de lado lo cognitivo, lo social, lo emocional y actitudinal. Entonces no se vuelve una práctica evaluativa integral, sino fragmentada. El educador físico o el profesor como evaluador único, en una relación verticalizada, unidireccional, en el que el alumno pues solamente recibe o es juzgado, pero no tiene la oportunidad de hacer conciencia de su propio aprendizaje. En ocasiones, este paradigma tradicional y las tareas evaluativas no tenían nada que ver o no tienen nada que ver con los contenidos y objetivos curriculares y con lo visto en clase. También, y por lo tanto, pues no ayudaba a la mejora de los aprendizajes. Se puede concluir entonces que el paradigma tradicional de cierta manera no ayuda a la mejora de los aprendizajes. La evaluación se desprendió o se desprende bajo este paradigma de lo pedagógico, de lo didáctico. Se enfoca más a la administración escolar para medir, cuantificar, otorgar un valor, número, nota, para asignar una calificación, para acreditar al alumno al siguiente grado, para certificar el aprendizaje, para promoverlo, y pues es más utilizada como una herramienta de poder. Los objetivos de cierta manera se comparan con los resultados y el producto final. Existe una comparación entre lo que el resultado de aprendizaje con estos objetivos y metas de aprendizaje. Entonces, la evaluación, dice Domingo Blázquez, que bajo este paradigma es más para comprobar las competencias conseguidas que para ayudar a desarrollarlas. Entonces, existe ese salto de los objetivos hacia el resultado. Una evaluación para medir y para aprobar. Ahora bien, entramos con el paradigma alternativo, el cual nace como una revisión crítica al modelo tradicional de evaluación. Netamente su intención es la mejora del aprendizaje mientras ocurre el aprendizaje, no hasta el final. Se desarrollan situaciones auténticas que tengan que ver con la realidad del alumno, con lo visto en clase, y situaciones integrales que conlleve a una valoración completa de conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes y emociones. La evaluación desde el paradigma alternativo tiene diferentes aristas o se ha conocido con diferentes nombres. Aparentemente puede decirse que son sinónimos o son iguales, pero tiene cada uno su particularidad. Hablamos de la evaluación formativa, evaluación del aprendizaje, hay quien habla de evaluación para el aprendizaje, evaluación integrada, evaluación auténtica, evaluación sostenible, evaluación formativa y compartida. Nos dicen la literatura existente que la evaluación formativa y compartida es lo que más se ha estudiado alrededor del mundo con respecto a la evaluación. Ahora, en lo que se trata con la evaluación formativa o desde el paradigma alternativo es volver o regresar la evaluación al proceso educativo. ¿Para qué? Para volver los procesos interdependientes, que la enseñanza dependa de la evaluación, el aprendizaje dependa de la evaluación y todo esté conectado, esté unido. Entonces, la evaluación formativa tiene un sentido pedagógico y la evaluación sumativa tiene más un sentido hacia la administración escolar.
Pero no significa que nos deshagamos de la evaluación sumativa, porque al final tiene cabida en la evaluación, en la educación, sino que se complementen para favorecer el aprendizaje del alumnado. Ahora bien, hablamos de que la evaluación formativa tiene una finalidad, y la cual es que el alumno aprenda mejor y que el profesorado enseñe mejor. Que la evaluación ayude a desarrollar competencias y no solamente compruebe lo que se ha desarrollado de estas competencias. Que optimice los procesos de enseñanza-aprendizaje. Que la evaluación no sea un apéndice del proceso educativo, sino que sea parte de él, que participe en el trayecto. Entonces hablamos de principio, durante y final, una evaluación para aprender. La evaluación formativa se vuelve ese puente que conecta la enseñanza con el aprendizaje. Nos dice Domingo Blázquez, una evaluación como motor del aprendizaje. O la Secretaría de Educación Pública dice, se traduce en un puente que comunica el proceso de enseñanza con el proceso de aprendizaje y no es un elemento separado. Hablamos entonces de los momentos también y de la intención, retomando algunos autores como Fraile, Yeita y Blázquez. ¿Cuáles serían esos momentos? La evaluación inicial como momento nos dice que es antes de iniciar un programa de enseñanza. ¿Cuál sería su intención? Ayudar a identificar los saberes previos y habilidades adquiridas para organizar los nuevos aprendizajes. Por otra parte, la evaluación durante el proceso, este es el momento, y se da a través de la implementación del programa de enseñanza. ¿Cuál es su intención? En este caso, formativa, porque ayuda a realizar los ajustes necesarios para la mejora de la enseñanza y aprendizaje. Por otra parte, tenemos la evaluación final, que se da al término del programa de enseñanza. ¿Y cuál es su intención? Pues comprobar el alcance de los objetivos previstos como producto del aprendizaje. Ahora, esta idea que presento en estos momentos es la idea neurálgica, la idea nodal sobre la evaluación formativa. Nos dice, las técnicas e instrumentos de evaluación no tienen sentido pedagógico, sino conducen a una retroalimentación para el aprendizaje. O sea, que deben de ir de la mano los instrumentos, las técnicas o procedimientos y sus instrumentos de evaluación con la retroalimentación o feedback. La evaluación, para que lleve un enfoque pedagógico formativo, debe retroalimentar la enseñanza y el aprendizaje, ir de la mano. Solo así tendrá un sentido pedagógico. Si lo podemos, si lo podemos llevar hacia esta imagen, esta metáfora, la enseñanza por sí sola no nos lleva al aprendizaje. Es necesario algo que lo comunique. Y en este caso, la evaluación formativa brinda esa posibilidad de comunicar la enseñanza con el aprendizaje, o también que el aprendizaje deje enseñanzas. Pero también decimos que el instrumento de evaluación nos ayuda a identificar fortalezas, debilidades, obstáculos en ese proceso de aprender, pero por sí sola también no tiene la capacidad de que el alumno haga conciencia de su aprendizaje y realice los ajustes necesarios. ¿Qué es lo que nos garantiza esto? La retroalimentación, que nos permite tomar decisiones y hacer esos ajustes para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, la retroalimentación es como la lancha que ya tiene los remos para decidir avanzar hacia un lado o hacia el otro. Entonces decimos que la evaluación formativa es un proceso sistemático que ocurre durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Es formativa porque permite que los estudiantes reflexionen sobre sus logros y limitaciones o dificultades a través de la mediación docente. El docente ya no es el protagonista de la sesión, ya no es el protagonista del proceso educativo, se vuelve un mediador. Y también no solo es reflexionar sobre los logros y limitaciones, sino también reflexionar cómo superar esos obstáculos para seguir aprendiendo. Slingerland nos plantea 3 sentidos de la retroalimentación. Tenemos por un lado el feed up, que nos dice hacia dónde se dirigen los alumnos, qué metas deben lograr. Es un diálogo
al inicio de las sesiones o al inicio de los programas de enseñanza, donde se dan a conocer los objetivos, las metas y los criterios de evaluación de una manera, buscando que sea de una manera clara, sencilla y adecuada a la edad y a las características del alumnado. Por otra parte, tenemos el feedback que nos ayuda a plantearnos las preguntas: ¿dónde se encuentran los alumnos ahora? ¿Han logrado o están logrando los objetivos y metas de aprendizaje? Y pues es aplicar de cierta manera evaluaciones formales, estos formatos e instrumentos de evaluación, y también informales, o sea, como estas preguntas, estos diálogos que invitan a la reflexión y que nos ayudan a saber hasta qué punto se ha logrado el aprendizaje. Y por último, el feed forward, donde los planteamientos serían cómo llegar ahí, a esos criterios de éxito, a esos criterios de aprendizaje. ¿Qué deben hacer para lograrlo? Y esto por lo regular se brinda al final de las sesiones o al final del programa de enseñanza, para brindar una retroalimentación que ayude a progresar en el aprendizaje. Es con miras a mejorar el desempeño futuro o el desempeño del mañana. Vergara, por otra parte, clarifica el tipo de retroalimentación de acuerdo a los momentos en que se brinda. Tenemos la retroalimentación recurrente. Moreno Olivos lo llama también inmediata, cuando se ofrece la información en el momento en que está ocurriendo la ejecución de las acciones motrices, la ejecución de las tareas de aprendizaje. También tenemos la retroalimentación terminal, que es esta información o este diálogo que se presenta al finalizar la acción motriz o al finalizar la sesión de aprendizaje. Y por último, el feedback o retroalimentación retardado, donde se aporta información sobre ejecuciones que pasaron hace tiempo. O sea, en el presente traemos a colación desempeños del pasado para que nos ayude a seguir reflexionando los desempeños presentes. Ahora bien, en este momento hablamos un poco sobre los agentes participantes en la evaluación. Decíamos que desde el paradigma tradicional se habla de el docente como evaluador único, como el que juzga y brinda el feedback a los estudiantes. A esto le llamamos heteroevaluación. Cuando son los estudiantes mismos los que se brindan, los que se juzgan, los que dan ese feedback, se le llama coevaluación. Y cuando es el propio alumno quien hace conciencia de estos procesos de aprendizaje, se le conoce como autoevaluación. Ya a la literatura actual y existente desde el paradigma alternativo nos invitan a que generemos o que favorezcamos estos dos procesos de coevaluación y autoevaluación. ¿Y para qué? Porque brinda bondades formativas como un mayor desarrollo académico y social, ayuda a la autorregulación del aprendizaje del alumnado, a favorecer procesos metacognitivos en la que los alumnos se den cuenta del proceso que están siguiendo y lo que necesitan para aprender, para seguir aprendiendo, para favorecer la autonomía, la responsabilidad, y tiene un incremento en cuanto a la motivación en su aprendizaje. Hablamos ahora sobre los procedimientos o técnicas de evaluación. Algunos de los autores que se retomaron fue Domingo Blázquez y González Cabrera. En este caso, se habla de que los procedimientos o técnicas de evaluación son esa forma de obtener información. Estos caminos que nos lleva a acciones para indagar cuánto se ha apropiado el alumno de ciertos aprendizajes. Mientras que los instrumentos de evaluación, pues son aquellos recursos, aquellas herramientas o formatos en el que se concentran los resultados del desempeño del alumnado y sirven como evidencia de aprendizaje. O sea, ya es lo tangible, ¿sí? Donde se van haciendo o se van registrando estos desempeños del alumno. Si hablamos de una tipología, yo retomo a Domingo Blázquez en su libro Cómo evaluar bien en educación física. Nos habla de dos procesos o dos técnicas de evaluación. En este caso, la primera es la experimentación y comprobación,
que nos habla de las pruebas científicas para medir el desempeño físico-motriz. Tiene un corte cuantitativo científico, son pruebas estandarizadas y objetivas, y pues se aplican, por ejemplo, el test de Cournavit, el test del salto horizontal, el test de Illinois, el test de Cooper, el test de las abdominales en 30 segundos, el test de la carrera de 50 metros lisos, entre otros test que se han aplicado en las clases de educación física para medir ese rendimiento del alumnado. Tenemos también las técnicas de observación, que las subdivide en observación directa y apreciación sin categorías previas. Este procedimiento es una observación poco estructurada y sistemática, en el que se basa más en la impresión e interpretación personal del docente. No se usan categorías específicas o rígidas de observación y análisis, y pues el docente se dedica a observar lo que está ocurriendo e irlo registrando. En este caso, algunos de los instrumentos puede ser el diario del profesor, la bitácora, la guía de observación, el registro anecdótico, entre otros más que pudieran existir. Por otro lado, tenemos la observación indirecta y apreciación con categorías previas. Es una observación más sistemática, más estructurada. Es una observación que parte de categorías de análisis previamente establecidas, y algunos de los instrumentos más comunes o populares tenemos lo que son las listas de cotejo, o también las llaman listas de control, las escalas verbales, escalas numéricas, las rúbricas, entre otras. Y por último, tenemos la observación indirecta y verificación con categorías previas. Es muy parecida a las anteriores, solamente que la valoración no es con palomitas, con tachecitos o llenando cuadritos, sino ya es una valoración más cuantitativa de los hechos y comportamientos en tiempo real, con criterios y parámetros determinados previamente. Como instrumentos tenemos el registro de acontecimientos, el cronometraje, el muestreo de tiempo, y tenemos también, no alcanzo a ver, el registro de intervalos. Ahora vamos a la siguiente etapa de esta charla, que es la metodología que se usó en esta investigación. Nos enfocamos o estamos inscritos en el paradigma cualitativo. La metodología de investigación fue lo biográfico narrativo. Como modalidad nos metimos en la narrativa y específicamente en relatos pedagógicos escritos que nos compartieron los sujetos de investigación. ¿Y quiénes fueron los sujetos de investigación? Promotoras y promotores de educación física del Estado de México. En un momento más hablaremos de cuál es la función de esta figura educativa. El procedimiento de análisis, pues hablamos del procedimiento que usa Taylor y Bogdan, o que nos sugieren, en el que contempla 3 fases: descubrimiento, codificación y relativización de los datos cualitativos, en donde se sistematiza lo que son los puntos de encuentro, los puntos de desencuentro, las semejanzas y discordancias entre los relatos, y pues esto nos va a generar la posibilidad de analizar e interpretar lo que los maestros nos relataron de manera escrita. Fueron 63 promotoras de educación física del Estado de México, 14 mujeres y 49 varones los que nos comparten estos relatos. Su lugar de trabajo: 42 laboran en el Valle de México, 21 en el Valle de Toluca, y respecto al nivel educativo, 50 laboran en el nivel de primaria y 3 en el nivel de preescolar o kinder, como se le pueda llamar. ¿Quién es el promotor o promotora de educación física? Desde la documentación y normativa nos dice que es la figura educativa responsable de desarrollar los contenidos y PDA. Los PDA son como las intencionalidades pedagógicas, los objetivos de aprendizaje del área de su competencia, mediante clases guía en coparticipación con el docente frente a grupo, a través de asesorías, pláticas, conferencias, cursos, talleres, entre otros. Esto es, hay 2 modalidades educativas. En este caso tenemos el subsistema educativo estatal y el subsistema educativo federal. Nosotros pertenecemos al subsistema educativo estatal,
y los promotores y promotoras de educación física pueden laborar ya sea en preescolar o primaria. En cuanto a al nivel de secundaria es otra connotación, sería docentes, horas clase de educación secundaria. Ahora, ¿cuál es su deber normativo con respecto a la evaluación? Dice que el promotor o promotor de educación física debe elaborar y compartir instrumentos de evaluación que le permitan al docente frente a grupo determinar una calificación correspondiente a sus estudiantes. Por lo tanto, los docentes de grupo son los responsables de impartir y evaluar la clase de educación física bajo la asesoría y la orientación del promotor de educación física. Y esto, ¿por qué? De cierta manera, porque puede pasar que el promotor de educación física tenga 1, 2, 3, 4, 5 o hasta más escuelas de atención. Puede pasar que el promotor brinde una clase a un grupo hasta dentro de un mes o mes y medio por la cantidad de grupos que atiende y la cantidad de escuelas que tiene. Entonces, por eso, de cierta manera, el docente frente a grupo es el responsable ante la ausencia del promotor de educación física. Nos vamos con los resultados, específicamente cuáles son esas prácticas evaluativas de los promotores de educación física. Estos resultados los dividimos en 3 categorías de análisis: las prácticas de evaluación diagnóstica, en donde la mayoría, nos vamos a enfocar un poquito a lo que dice la mayoría, nos dice que estas prácticas diagnósticas las realizan al iniciar el ciclo escolar exclusivamente. O sea, no lo hacen al iniciar cada programa de enseñanza, cada unidad didáctica, sino lo hacen solamente al inicio del ciclo escolar. Los que trabajan en preescolar realizan por lo regular circuitos de acción motriz y macrogimnasias, y los que trabajan en primaria realizan test o pruebas físicas y motrices. O sea, se siguen realizando en su mayoría test o pruebas físicas y motrices desde el paradigma tradicional. Y la heteroevaluación utilizando rúbricas o listas de cotejo en corresponsabilidad con el docente frente a grupo. O sea, sigue siendo el docente el protagónico en cuanto a brindar una valoración o una retroalimentación. Por otra parte, hablamos de las prácticas durante el proceso. Estas prácticas que se dan al implementar los programas de enseñanza. La mayoría nos dice que utilizan el procedimiento de observación indirecta y de apreciación, en este caso, listas de cotejo y rúbricas. Sigue teniendo cierto dominio la heteroevaluación en corresponsabilidad con el docente frente a grupo, recayendo el mayor juicio valorativo en el docente. O sea que el promotor de educación física brinda la sesión y quien se encuentra realizando la evaluación pertinente es el docente frente a grupo. Y por otro lado, las prácticas de evaluación sumativa y que se relegan al momento final del proceso, la mayoría dice que se realiza al final de cada programación de enseñanza a través de algunas sesiones de valoración final. Se sigue dominando la heteroevaluación, se siguen usando las rúbricas o listas de cotejo, o sea, quiere decir que lo ven práctico, los promotores de educación física ven práctico y ven viable el uso de las rúbricas o listas de cotejo, utilizando al docente frente al grupo y en algunos casos apoyándose de los padres de familia para juzgar y retroalimentar el desempeño del alumnado. Ahora, los resultados, pero hacia las propuestas formativas que proponen los promotores de educación física, encontramos que la mayoría propone una evaluación de clase que utilice listas de cotejo y rúbricas, o sea, lo usan y siguen recomendándolas, las listas de cotejo y las rúbricas. Que lo evaluado tenga relación con lo vivido en clase, porque en ocasiones son situaciones aisladas, situaciones fragmentadas, que no se tienen que ver ni con la realidad del estudiante, ni con la realidad de lo que se está viviendo en clase, sesión con sesión, o durante la unidad didáctica. Y que la retroalimentación sea suficiente y oportuna al inicio, durante y al final de la clase. O sea, que en todo momento se esté llevando a cabo espacios de retroalimentación y un mayor involucramiento del alumnado en su evaluación. O sea, ya, aunque en la actualidad las prácticas evaluativas de los promotores de educación física no llevan a cabo estos procesos de auto y coevaluación, sí consideran que se debería hacer.
Entrando ya en la discusión y conclusiones, hablamos sobre qué concluimos de estos resultados. Nos dice aspectos a resaltar en la práctica evaluativa de los promotores de educación física. En su mayoría, lo vimos, se utiliza la heteroevaluación, pero quien juzga es el docente frente a grupo. También no se apertura en los relatos, en ningún momento se vislumbró que existan estos momentos de apertura o procesos de reflexión, procesos de diálogo, procesos en los que se retroalimente a partir del uso de estas rúbricas o listas de cotejo. También se siguen aplicando los test o pruebas físicas y motrices. Pero bueno, hay autores, en el caso, por ejemplo, de González Cabrera, nos dice que no se trata tampoco de deshacernos de los test o pruebas físico-motrices. ¿Por qué? Porque de cierta manera ayudan al desarrollo integral en los procesos evaluativos. O sea, se enfocan en lo físico, en lo motriz. Lo que sugieren es complementarlo con otros procedimientos y con otros instrumentos de evaluación para que realmente sea una evaluación completa e integral. Ahora, decimos que el procedimiento e instrumento de evaluación se debe conectar con una retroalimentación dialogada. O sea, que aquí no, de cierta manera, en educación física, pues no nos sirve de mucho una retroalimentación escrita, sino dialogada. Y esta retroalimentación dialogada favorece procesos reflexivos y también favorece una relación horizontal entre docente y alumno. Y el docente también, al dialogar con sus alumnos, está dialogando consigo mismo, está aprendiendo también de los mismos alumnos. Y solo así, con los procedimientos y la retroalimentación dialogada, existirá una evaluación para el aprendizaje. ¿Cuál es el procedimiento e instrumento de evaluación idóneo en educación física? Bueno, López Pastor ofrece algunas sugerencias para la elección y el diseño de estos instrumentos. Nos dice, en primer momento, apegarse a los procesos cotidianos de enseñanza-aprendizaje. O sea, que a la hora de diseñar nuestros instrumentos, tengan que ver que los criterios de evaluación o los indicadores de logro, como quieran llamarlo, tengan que ver con eso que se está viviendo en clase, con eso que están realizando los alumnos en clase. Por otra parte, que sirvan a la mejora de la enseñanza y aprendizaje. O sea, no para calificar, no para asignar una nota, no para asignar un puntaje, sino para que ayude a realizar los ajustes necesarios en la enseñanza y en el aprendizaje del alumnado. Además, que asuman una orientación formativa y continua. Es decir, que no se deje al final del proceso donde ya nada se puede hacer. Ya nada se puede hacer porque ya llegamos al final de la unidad didáctica, llegamos al final del programa de enseñanza, sino que sea formativa porque se está llevando durante el proceso y se están haciendo esos ajustes necesarios. Y por último, que sean viables en su aplicación habitual. Yo lo he dicho a quienes me han preguntado en materia de evaluación formativa, que lo que se busca es evitarnos sobrecarga de trabajo a los docentes, que es necesario ser más prácticos. ¿Para qué? Pues para que realmente llevemos una evaluación formativa y que no lo veamos como una carga extra a lo que hacemos. Entonces, las rúbricas, las listas de cotejo o cualquier instrumento de evaluación apegado a lo antes planteado es viable para la evaluación en educación física. Esa es una de las conclusiones a las que podemos llegar en esta charla. También rasgos importantes para el diseño de estos instrumentos son que sean auténticos, o sea, que la realización de las actividades de evaluación estén encaminadas o que estén enfocadas hacia la realidad de la sesión o la realidad que vive el estudiante. Que sea integrada, es decir, que las tareas de evaluación estén vinculadas con las tareas de aprendizaje. No tienen por qué ser algo distinto. O sea, la misma tarea de aprendizaje se vuelve una tarea evaluativa. Que sea integral, que se trabaje en todos los ámbitos de la persona, lo cognitivo, lo físico, lo motriz, lo social, emocional. Es decir, que los criterios de evaluación trabajen lo cognitivo, que ayuden a valorar lo físico, lo motriz, las relaciones sociales y lo emocional, lo actitudinal, lo valoral, etc. Competencial, que aborde competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales.
y no solamente lo procedimental, porque hablamos que educación física es una disciplina muy práctica, pero no por eso no existen conocimientos o no por eso se vislumbran emociones o actitudes durante la sesión. Y efectiva, privilegiar el tiempo efectivo de clase o el compromiso motor, que el alumno se esté moviendo. No significa que porque llevemos a cabo una evaluación formativa, el alumno tiene que estar sentado y dialogando con el docente o entre ellos mismos. No, o sea, buscar esos espacios, pero sin afectar el compromiso motor. Que sea sostenible, que ayude a favorecer la autonomía en los estudiantes. Nos dice Pedro Ravela que hay dos tipos de retroalimentación, la que busca la dependencia del alumno hacia el docente o la que busca la autonomía. Entonces, al hablar de una evaluación sostenible, es aquella en la que se busca que el alumno sea poco a poco más autónomo. Y para esto, la retroalimentación se tiene que ir retirando, o sea, del docente hacia el alumno, y que sea más una retroalimentación propia del estudiante. Si lo podemos mostrar en este esquema o en esta ilustración, podemos verlo de esta manera. Si yo tengo una unidad didáctica de 20 sesiones, cada cuadrito representa una sesión, yo voy a realizar diferentes cortes evaluativos formales y se tiene que planificar estos cortes. Por ejemplo, un corte evaluativo formal para un diagnóstico, pero en la unidad didáctica, para saber cómo los recibo, y un corte al final para saber cómo terminan, pero no esperarme al final para realizar el corte, sino a través de la unidad didáctica realizar 2, 3, 4, 5 cortes dependiendo de la extensión de la unidad didáctica. Ahora, por ejemplo, aquí el primer corte fue en la sexta sesión. Ya cuando el alumno lleva un proceso de aprendizaje de 6 sesiones, vamos a ver cómo avanza, que el alumno vaya haciendo conciencia de este proceso. Después, en la sesión 10, otro corte, sesión 14, otro corte, y pues ya tenemos una evaluación final. Sí, entonces, los cortes evaluativos formales dependerán de qué tanto el alumno, dependerán de la extensión de la unidad didáctica. Ahora, no significa que me voy a esperar hasta los cortes evaluativos para realizar una evaluación o para brindar una retroalimentación o generar espacios de retroalimentación. También nos sugiere la literatura y estas reflexiones a partir de la investigación realizada que en las sesiones también debe haber evaluaciones informales, o sea, no precisamente con algún instrumento evaluativo, sino a través de preguntas, comentarios, sugerencias, correcciones, pistas, diálogos o modelajes, o sea, mostrando al alumno cómo hacerlo. Nos dice, al inicio de la sesión, aplicar el feed-up. Dar a conocer el objetivo de la sesión y los criterios de la evaluación, para que el alumno se dé cuenta hacia dónde van. Luego, durante la sesión, aplicar el feedback, decíamos, a través de preguntas o comentarios o diálogos, para que el alumno y el mismo docente sepa cómo les está yendo o cómo están avanzando con respecto al objetivo. Y en el cierre, el feed forward, al final de la sesión, pues también tratar de que el alumno haga conciencia de cómo le fue en la sesión, pero cómo puede seguir avanzando en las próximas sesiones. Una retroalimentación que sea suficiente para que el alumno haga ese proceso de autorreflexión y que sea oportuna, o sea, que tenga esas oportunidades para mejorar su aprendizaje, que se den en el momento oportuno, en el momento preciso, se recomienda que sea dialogada o compartida, o sea, que a través de una plática, de charlas, abrir esos espacios. Nos dice Barrientos Hernán, y lo conceptualiza como pequeñas paradas de reflexión-acción, mientras que Díaz Barriga lo denomina como timing pedagógico, aludiendo a esa pausa intencionada en la actividad para generar espacios reflexivos en el alumnado. O sea, parar la actividad, primero, para que el alumno tal vez se descanse un poco y para que se hidrate y para que entre ellos mismos dialoguen, no precisamente con el docente, sino que entre ellos mismos se generen estos procesos de reflexión y posteriormente ponerlo en práctica para hacer los ajustes necesarios.
si lo podemos ver ahora desde esta manera, ¿cómo sería esta evaluación formativa en una unidad didáctica? Cortes formales y evaluaciones informales a través de las sesiones. Recomendaciones evaluativas: que los alumnos conozcan el objetivo de aprendizaje y los criterios o aspectos a evaluar, a dónde tienen que llegar, que capacitarlos en el llenado y contestación de los instrumentos de evaluación. Es un esfuerzo, al principio implica un poco de trabajo, de esfuerzo, que los alumnos se vayan agarrando experiencia con respecto al llenado de estos formatos, pero después fluye. Tienes después muchos meses en los que el proceso va fluyendo. Prepararlos para la autoevaluación y coevaluación, o sea, que el alumno se acostumbre con esos procesos metacognitivos a ver cómo está su aprendizaje y cómo lo puede ir mejorando, y que entre ellos también tengan la capacidad de juzgarse, pero juzgarse no a través de comentarios destructivos, sino constructivos, y para ello pues tenemos que irlo trabajando poco a poco. Enfatizar que la evaluación formativa no es sinónimo de calificación. Decirles, hijos, esta evaluación no va a conllevar o va a perjudicar a su calificación final. Entonces, dice Pedro Ravela que la calificación mata a la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque si tú lo relacionas, el registro del instrumento de evaluación con una calificación, el alumno empieza a distorsionar las bondades de la evaluación formativa y se va a colocar todo bien. ¿Por qué? Porque tiene miedo que si me coloco algo mal en cuanto a mi desempeño, mi calificación pues va a ser mala. Procedimientos de calificación, entonces relacionarlos con las evidencias de los instrumentos de evaluación, abordarlos al final del proceso. O sea, ya al final del proceso se recomienda más una autocalificación, que el alumno se autocalifique el proceso vivido, pero no asignar calificaciones durante el proceso. O sea, no relacionar lo formativo con la evaluación, con la calificación, perdón. Se pierden la atención, decíamos, en sus aprendizajes por preocuparse por la calificación. Se vuelven deshonestos. Ya lo vimos hace rato, realizar 3 a 6 cortes evaluativos formales, dependiendo de la longitud de la unidad didáctica. Posterior a cada corte evaluativo, dialogar y reflexionar con los alumnos sobre la información registrada en los instrumentos. Si no, no tiene un sentido pedagógico. No tiene sentido si no realizamos una retroalimentación posterior. Y diversificar las técnicas e instrumentos de evaluación. No casarnos con los mismos procedimientos e instrumentos, sino irlos variando dependiendo ya sea el contenido curricular, dependiendo el tipo de estrategias didácticas empleadas, dependiendo las situaciones de aprendizaje llevadas a cabo. Y también realizar evaluaciones en cada sesión, lo veíamos, hacer estas pausas de reflexión. Recomendaciones sobre la retroalimentación: valorar y destacar primero lo positivo y ya después contacto pedagógico, ir llevándolos a la corrección de los errores. No siempre se trata de decirles cómo hacer las cosas o decirles qué errores están teniendo, sino usar la pregunta para la reflexión. Importa mucho la forma, el lugar y el momento. No es lo mismo decirlo frente a todos los compañeros que decirlo de manera particular. Y dice, una buena retroalimentación implica cierto grado de empatía con el alumno. Les decía, el tacto pedagógico. Generar un clima de tranquilidad y no punitivo, y ver tanto el docente como el alumno el error no como algo malo, algo negativo, sino como una oportunidad para aprender. Que sea una retroalimentación suficiente y oportuna, que le dé la oportunidad al alumno de mejorar su desempeño, y no solamente que se dé cuenta de las cosas, pero que no haga nada para irlo ajustando. Es bueno mostrar ejemplos y modelar cómo se espera que hagan las cosas. Y por otro lado, brindar oportunidad para que los estudiantes identifiquen sus logros y limitaciones, evitando señalarlo siempre el docente. O sea, que estás fallando en esto, ¿no? Que el alumno también tenga la capacidad de decir, algo estoy haciendo mal y cómo lo puedo mejorar. Algunas imágenes que nos ayudan a ilustrar este aspecto. Dice la educadora física: María, lo sigues haciendo mal. Henry, no escucha las recomendaciones. Otra vez lo hiciste mal. O sea, estás generando un ambiente
en el que el alumno ve la retroalimentación como algo punitivo, algo que lo hace sentir mal, y nos dice, bueno, aquí en la imagen se ve la niña con silla de ruedas que dice, uy, si eso les dijo a ellos, ¿qué me dirá a mí? ¿O cómo me irá a mí? Dice el educador físico en esta imagen, tienen muy buena postura al tirar a la canasta, puesto que lleva buena dirección de balón, o sea, se está enfocando en lo positivo de su desempeño. Sin embargo, les falta un poco de fuerza para que el balón llegue al otro aro. Ya les está dando un poquito, los está encaminando hacia lo que les falta por mejorar. Dice otra imagen, después de poner en práctica varios tiros a la canasta, ¿cómo consideran que lo están haciendo? O sea, ya el docente ya no les dice completamente lo que tienen que mejorar. Busca a través de la pregunta que ellos hagan conciencia, autorreflexionen. ¿Qué creen que les haga falta para cumplir el objetivo de la actividad? Pero para conocer el objetivo, obviamente se tiene que dar desde un inicio. Dice la maestra, los felicito por el desempeño mostrado. Hasta ahora lo que los está llevando a ir por delante en el marcador. Pero los invito a pensar juntos. ¿Están trabajando en equipo? Ya les dejó ahí, ya les dejó una espinita. Si realmente estamos trabajando en equipo o está jugando solo 1, 2, 3 personas. Otra imagen más. María, observa a tu compañero cómo realizar el tiro a la canasta y podrías mostrarle qué es lo que pudiera mejorar. Ya está buscando ahí los procesos de reflexión entre ellos, no solo en comunicación con el docente, sino que entre ellos sean también entre alumnos los propios maestros uno del otro. Ya para finalizar esta charla, es el último momento. Estos meses me ha llevado a poner en práctica un poco cómo, desde mi punto de vista, cómo llevar a cabo una evaluación formativa sin que sea una carga de trabajo y en el que el alumno sea el que se evalúe, se juzgue o entre ellos. Les voy a compartir un poco lo que he trabajado al respecto. Por ejemplo, yo trabajo en el nivel de secundaria, no trabajo en preescolar ni primaria, trabajo en secundaria, pero pues sirve para todos los niveles. Es un pretexto para que reflexionemos. El contenido curricular que estamos viendo se llama Pensamiento Lúdico, Divergente y Creativo. Es para segundo grado de secundaria en México. El PDA, que es el objetivo de aprendizaje curricular, dice, valora las estrategias de juego que utiliza ante distintas condiciones que se presentan para reestructurarlas e incrementar su efectividad. El PDA local se refiere a ese objetivo que no está en el currículum, en el programa de estudios, pero que yo estoy generando porque me ayuda a contextualizar mi práctica docente. Dice que el alumno o alumna desarrolle la capacidad de identificar y resolver de manera pacífica los conflictos, porque es una problemática que estamos viviendo y que nos dimos cuenta en la escuela. Que resuelva de manera pacífica los conflictos que surjan durante los juegos de voleibol. El voleibol como una estrategia, un recurso didáctico que me va a ayudar a conseguir pues estos contenidos y estos objetivos de aprendizaje. Yo trabajo en este caso una lista de cotejo que Blázquez nos dice que más que lista de cotejo, en este caso sería una escala numérica. Cuando la lista de cotejo empieza a tener más de 3 opciones, el sí, no, algunas veces en este caso tiene más opciones, ya no sería una lista de cotejo, sería una escala verbal o una escala numérica. Ahora, esta lista de cotejo también la empato con una... O sea, el primer indicador de la lista de cotejo o de la escala numérica dice, identifico claramente las estrategias que uso durante el juego y también en la rúbrica tenemos lo mismo, identifico claramente las estrategias del juego y voy buscando estos niveles de desempeño desde lo muy bajo hasta lo muy alto y que el alumno lo vaya relacionando. El alumno al principio tiene que ir relacionando que en la lista de cotejo el número 1, si me evalúo número 1, es porque en la rúbrica es lo muy bajo. El número 2, perdón, es identifico pocas estrategias y con dificultad.
Si sigo en el nivel 3, reconozco las estrategias básicas que utilizo. En el nivel 4, que ya es un nivel alto, identifico varias estrategias y cuándo las aplico. Y en el nivel 5, que es muy alto, identifico claramente todas mis estrategias y su función. El alumno relacionando su desempeño con estos niveles que plantea la rúbrica, pero para volverlo práctico, de cierta manera se utiliza la escala numérica para saber si mi desempeño fue 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque en la sesión solamente tenemos 5 minutos para evaluarnos, que tal vez es el último momento en el que evalúo mi desempeño. Ahora, si lo hacemos ya un poquito más, lo mostramos más en concreto, más específico, cómo funcionan estos instrumentos. En la parte de arriba, si es que lo logran observar, esperemos que sí, tenemos la escala numérica y en la parte de abajo tenemos la rúbrica. Entonces, el alumno en el primer corte, que es el juego 1, o sea, a través de una tarea evaluativa integral, el juego 1 me ayuda a realizar un diagnóstico de cómo estoy con respecto al inicio de la unidad didáctica. Posteriormente, el juego 2, 3, 4 y 5 ya es durante el proceso de enseñanza. Pero estos juegos 2, 3, 4, 5 son los cortes evaluativos que les había mostrado antes a lo largo de la unidad didáctica. Y el juego 6 ya es ese juego o esa sesión, que me va a ayudar a darme cuenta y a comprobar qué tanto conseguí los objetivos de aprendizaje. Entonces, el alumno se va valorando, se va evaluando, pero utilizando la rúbrica para darse cuenta de manera más específica cómo está su desempeño a través de las descripciones de los niveles de desempeño. Y pues bueno, les presento ahí, por ejemplo, el cuaderno de un alumno en donde ya se muestra este formato en el que el alumno se va evaluando. No han concluido, estamos trabajando en este momento un poco de lo que es la enseñanza del voleibol. El alumno está ahorita en el cuarto corte de evaluación y pues nos falta todavía 2 cortes para pues poder de cierta manera concluir la unidad didáctica y concluir el proceso de evaluación formativa también. Y buscar en cada uno de los cortes 2 o 3 participaciones de los estudiantes que comenten por qué se evaluaron así y el docente dialogar con ellos con respecto a eso de lo que están registrando en el formato. Estamos ya concluyendo. En lo que respecta a educación física, se lanza un documento en el que orienta a los educadores físicos del país en materia del nuevo planteamiento curricular y este documento, el cual se llama Educación Física en el marco de la nueva escuela mexicana, una vez de revisarlo, analizarlo, leerlo, etcétera, me di cuenta que no desarrolla ningún apartado sobre la evaluación formativa o sobre la evaluación formativa y compartida, que es otra manera también que la podemos conocer. Entonces, es necesario y es urgente integrar en el texto normativo curricular una revisión teórica y metodológica de la evaluación formativa, desde los requerimientos de la nueva escuela mexicana, con lo que ayude a configurar prácticas evaluativas de lo tradicional hacia lo alternativo. Y esto ayude a la mejora de la enseñanza o a la optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Un poco de la literatura que fue consultada para la realización de este artículo. Y por último, les dejo esta frase que también espero que trastoque su identidad profesional o trastoque su práctica docente. Nos dice Pedro Ravela: dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Pero Carles Monereo le hace un agregado: dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas, y también te diré cómo aprenden tus alumnos. Pues bueno, con esta frase los invito a reflexionar su práctica docente y si consideramos que la evaluación formativa está siendo un área de debilidad, pues seguir indagando al respecto, empaparnos sobre esta temática para, dirá Ángel Díaz Barriga, regresarle el sentido pedagógico a la evaluación.
Pues muchas gracias, compañero, colega Hilder, por la invitación y por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes los hallazgos de esta investigación y lo que he reflexionado con respecto a la evaluación formativa, que para mí es un tema que ha generado pasión. Muchas gracias por su atención. Démosle un fuerte aplauso a nuestro magistral ponente, Kesvan Edwin, joven. Maestro, usted está muy joven para todos los títulos que tiene. Me quedé aterrado, pero excelente. Me hicieron una pregunta desde Venezuela, que si es posible tener el material que usted compartió esta mañana. Claro que sí, para eso estamos. Yo, de cierta manera, la investigación la realizo por pasión, lo realizo no porque me paguen como un investigador, yo lo realizo con el afán de seguir reflexionando, como un pretexto para seguir reflexionando nuestra práctica docente. Y entonces lo que yo genero, lo que yo produzco, con gusto y sin afán de recibir pues ningún estímulo económico, yo con gusto lo comparto y pues siempre con la invitación a que se vuelva un pretexto para la reflexión. Entonces, adelante. Claro que sí, maestro. Entonces, el maestro que me escribió, tenga en cuenta que apenas el maestro me envíe los documentos, tanto la investigación como la ponencia, o sea, las diapositivas, lo compartiré con todo el mundo. Agradecerle, maestro, en ese sentido, le voy a hacer un pequeño detalle. Por favor, me informan si ya están viendo mi pantalla ampliada. Muy bien. Ya se observa. República de Colombia y en su nombre Politécnico Nacional de Artes y Oficios PONAO, Seccional Cali Buenaventura, certifica que Kesvan Edwin Áviles Salgado participó en el programa de técnico laboral por competencias en entrenamiento deportivo como apoyo educativo, siendo ponente virtual del tema evaluación formativa en educación física, prácticas evaluativas y propuestas formativas con una intensidad de 1 hora, dado en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, a los 14 días del mes de diciembre 2025, firma nuestro director Eibar Bravo Hurtado. Agradecerle por el apoyo al doctor Alfonso Freire Cordero Renteral, igualmente al señor Germán Juárez, presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Deportivas y Actividades Físicas de México, al señor Fernando Vargas, director de la revista digital El Deporte No Descansa de México, a la doctora Violeta Guzmán, presidenta de la Federación de Atletas Máster Ciudad de México, que nos apoyan con la plataforma, a la doctora Susana Sánchez desde España, al doctor Alfonso Barbosa Domínguez, al doctor Everardo Sánchez, al doctor Jorge Suárez, al licenciado Ángel Gutiérrez Torren, al doctor honoris causa Juan Amado Garro, al magíster Germán Preciado Mora, al maestro Alonso Iván Fernández, al doctor Juan Hojas, al doctor Eduardo Sauda B, al Instituto Superior ITESUR, a IAES Inteligencia Artificial, doctor Pedro Piñero, al maestro José Río Bueno de Venezuela, al doctor Homero Suárez Áviles desde México, al maestro Martín Omar Jaramillo con neuromúsica, al doctor Fernando de la Torre, al maestro presidente de la Liga Venezolana de Voleibol, Elisaúl Chuecos, que nos invita a su programación de capacitación en voleibol. Igualmente al Grupo Sport Internacional, si desean la certificación de la conferencia de hoy, se comunican conmigo al +57 315 659 81. Y bueno, vamos a cerrar con broche de oro, la cereza del pastel que siempre le llamo, y llega un destacado metodólogo que es el doctor Armando Roldán Tapia, que nos va a hablar sobre la metodología en la enseñanza del básquetbol. Agradecerle, porfa, no se vayan porque esto es el cierre final. Bueno, para la próxima semana lo invito para el día viernes. Nos van a hablar sobre anatomía, 3 horas. El día sábado sobre biomecánica deportiva y el domingo vamos a tener cross training RF 4 horas. Mejor dicho, esto, diciembre la cerramos con todos los juguetes. Mi doctor Kesvan, muchísimas gracias, Dios le bendiga y bueno, vamos a cerrar en este momento.